Prepárate para reír, prepárate para llorar, porque lo que ahora voy a contar ha sido mi realidad. Algunos me van a criticar, otros me van a juzgar. Ya nada de esto me importa, porque para mí todo es un pasado que ha sido sanado, y es por eso que hoy lo puedo contar. Bienvenidos a este espacio de Jessy Comienza Hoy. Y hoy vamos a continuar este tema de madres solteras, porque si se han dado cuenta, hemos venido con una secuencia desde hace algunas semanas a propósito de este tema de las madres solteras, donde poco a poco yo les voy compartiendo parte de mi historia, como cuando me convertí en madre soltera, como también de lo que he ido aprendiendo, y hoy quiero compartir contigo algunas de las historias que algunas mujeres han querido compartir, y el propósito aquí es que podamos todas descubrir el amor, el respeto y el valor. ¿Y por qué voy a contarles esta historia o esta story time de mi vida? Porque lo que deseo es que si tú eres de esas mujeres que ahorita estás sufriendo por una separación conyugal y que te sientes desmotivada, que te sientes decepcionada, que te sientes frustrada y que tu estado emocional ahorita está por los suelos, te motives y comiences a resurgir. ¿Por qué? Porque a mí también y muchísimas mujeres que ahora estamos compartiendo, en algún momento de nuestra vida nos tocó vivir esa etapa. Y cuando entres en esa etapa de madre soltera, te ves en una situación donde solamente ves dos caminos. Y el uno es quedarte sufriendo como víctima, dando lástima a la sociedad y quedarte así el resto de tu vida. O desde ahí resurgir, recoger tus pedazos de dignidad y comenzar una nueva etapa de vida. Que eso es lo que hemos hecho todas estas mujeres que ahora estamos compartiendo. Y compartimos nuestra historia para que tú, que ahorita estás viviendo esa situación, te des cuenta de que no eres la única. Porque cuando uno está en ese estado emocional, uno dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí? Yo recuerdo que viniendo yo de una familia cristiana religiosa, era muy difícil y yo decía, pero si yo fui una chica muy sana, yo nací en el evangelio, crecí en el evangelio, mi padre era pastor, yo nunca, o sea, no fui una joven, yo creo que yo reclamaba incluso, yo decía, Dios, pero si yo me he portado bien, o sea, he sido una buena hija, llegué adulta, llegué a joven y yo me portaba bien, y yo decía, pero ¿por qué me pasó esto? Pero era ahí donde no encontraba respuesta, donde no encontraba solución, porque estaba victimizándome. Y era necesario, ahora lo veo y puedo mirar hacia atrás y ver cuánto he recorrido, cuánto he aprendido, cuánto he logrado y cuánto he avanzado en mi vida personal, en mi vida emocional y en mi vida espiritual. Y es por eso que ahora comparto contigo todo este contenido, porque es parte de mi experiencia, parte de lo que yo he podido vivir. Y quiero compartir contigo esas partes más débiles o más oscuras que quizás nadie te cuenta por miedo o por vergüenza, porque en realidad son etapas que vivimos que muchas veces no se nos hace fácil contarlas. Y es por eso, como decía al principio, yo sé que algunos me van a juzgar, otros me van a criticar, pero nada de esto me importa, porque lo que ahora yo estoy viviendo es mi realidad que yo pasé en ese momento, pero que gracias a ese dolor, gracias a ese sufrimiento, gracias a ese momento, ahora he descubierto el amor, el respeto y el valor, y es lo que estoy compartiendo contigo, y es lo que yo deseo con todo mi corazón, que tú puedas también encontrar en ti, porque todo eso está en ti, pero muchas veces dependiendo de las circunstancias donde crecemos, donde la educación que nos dan, las limitantes que nos llegan a decir y llegamos a creerlas, entonces todo eso como que nos lleva a un camino, y al final no importa las circunstancias por las que tú te hayas separado, porque yo sé que hay diferentes historias. En mi caso, y es lo que yo les voy a contar un poco de mi historia, poco a poco se las voy contando, para no hacerles así como un video larguísimo, porque yo podría escribir libros de toda mi historia, desde mi infancia a todo lo que he vivido. Sin embargo, voy poco a poco porque quiero de que vayamos gestionando, de que vayamos digeriendo y que vayamos descubriendo y que vayamos aprendiendo, porque ese es mi propósito. Lo mejor y lo más bonito de todo esto es que yo, después de haber vivido ese dolor, después de haber sanado mi corazón, y esto quiero compartirlo también porque en el video anterior, algunas de ustedes me dijeron, ay, me asusté, me dio mucho miedo el título, porque aquí les dejo, este es el video anterior, y si no lo has visto, pues te invito a verlo para que comiences la secuencia de todos estos videos y te des cuenta de qué estoy hablando.
El título parecía muy asombroso y quiero que sepan, porque para mí ustedes son muy importantes y es por eso que yo cuento que es parte de mi vida personal, o sea, cosas podrían ser muy discretas para mí, pero que yo las comparto con mucho amor porque sé que te pueden servir. Y esto es que después de yo haber hecho un proceso, yo viví por 4 años como madre soltera, o sea, el tiempo suficiente para poderlo experimentar, para poder hacer un duelo, para poder sanar, como para poder recomenzar, porque yo ahora ya soy madre casada. Ya casi llevo 2 años de casada después de haber vivido 4 años como madre soltera. Entonces, ¿pero qué quiero con esto? Es que tú también no te cierres la puerta de tu corazón y no cierres tus emociones y tus sentimientos, porque esas cosas que cuando una persona se queda como que mucho tiempo, y eso es lo que hablamos en el video anterior y no voy a entrar en profundidad porque ya lo hemos dicho ahí, es que eso es lo que pasa cuando nosotros quedamos mucho tiempo. También nuestros sentimientos se endurecen y ya no queremos dar esa oportunidad. Sin embargo, no es bueno que en cuanto salimos de una relación nos metamos a otra, porque es necesario hacer un duelo, hacer un proceso para poder soltar, sanar, para poder recomenzar una nueva relación. Pero bueno, lo que ahora quiero compartir es parte de esos miedos que uno vive cuando se convierte en madre soltera. Y yo recuerdo que en ese momento, y como digo, las historias son diferentes, pero el dolor es inevitable en ese momento de la separación y a todas nos duele. No importa la razón o los motivos por los que tú te hayas convertido en madre soltera, siempre tenemos ese sentimiento de sufrimiento. Sin embargo, es ahí donde vamos a decidir si sentir el dolor. Como lo he dicho siempre, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional y nosotras tenemos las herramientas, tenemos la capacidad para poder decidir si quedarnos sufriendo ahí o levantarnos y recomenzar y reconstruir nuestra propia vida. Y eso es lo que a mí me gustaría que tú, que ahorita estás sufriendo, que te des esa oportunidad de sentir tu dolor, de poder hacer ese duelo para comenzar esa aceptación y esa sanación en tu vida interna y así poder descubrir a esa gran mujer que se esconde dentro de ti. Recuerdo que, y por eso es que yo comparto contigo esas partecitas, como dije anteriormente, oscuras, de las que muchos no se atreven a hablar, que es lo que uno vive en ese momento. Yo ya les he contado parte de mi historia, de lo que he vivido, lejos de mi familia, en un país demasiado lejos, donde solamente tenía amistades, y algo que yo aprendí en ese momento es que yo estaba muy acostumbrada, el hecho de vivir en una familia cristiana donde se me enseñó que siempre era mejor dar que recibir. A mí se me hacía difícil dejarme ayudar, se me hacía difícil recibir ayuda o aceptar ayuda. Y recuerdo que en ese momento me vi en la obligación, me vi en la necesidad, no tenía familia. Y me fui, porque yo fui la que me fui de casa, donde solamente llevaba 2 maletas, una mía y una de mi hija, donde solamente llevaba ropa y lo necesario, no pude llevar nada. O sea, después de vivir en un apartamento donde tenía todo, y después de eso, cuando yo regresé, y esto es parte de la realidad que yo he vivido, y no es para dar lástima, es para que tú veas que si yo pude comenzar desde cero, tú también puedes, y no importa las circunstancias en las que ahorita estés, porque cuando estamos en una separación, estamos de cero, ya sea emocionalmente, personalmente, y muchas veces económicamente. Y tal vez no es porque no seamos mujeres trabajadoras, porque no era mi caso. Yo he aprendido económicamente, he sido independiente desde los 16 años. Mis padres nos han enseñado a sus hijos a ser trabajadores, a ganar nuestra propia vida económicamente. Entonces yo, viviendo en ese hogar donde era conflictivo, yo era la que trabajaba, yo era la que cubría esos gastos y no pude ahorrar. Y recuerdo de que yo de alguna manera quería prepararme, quería ahorrar, pero no podía porque tenía que pagar todos los gastos de casa. Y en ese momento, cuando me vi obligada a salir, porque o salía y me quedaba ahí para no volver a salir más, pues tomé la decisión de irme físicamente, porque emocionalmente ya hacía ratos que me había ido, y es lo que dije anteriormente, cuando una mujer se va de una casa, de un hogar, físicamente ya anteriormente nos hemos ido emocionalmente y personalmente y sentimentalmente. Y por eso recuerdo de que en ese momento, cuando yo me fui, solamente con mi ropa, y cuando regresé, que quería recuperar mis cosas, ya no pude recuperar nada. Toda mi ropa y mis cosas personales habían sido botadas, habían sido tiradas a la basura. Y lo que eran muebles y cosas grandes no pude recuperarlas porque no se me permitió. Yo recuerdo que en ese momento lloraba, yo me lamentaba, yo reclamaba a Dios, y yo decía, pero si he sido tan buena hija, me he portado tan bien. Y recuerdo que
le reclamaba a Dios. Y a pesar de que hay muchas cosas que en todo este proceso ya han sido sanadas, hay cosas que todavía duelen al recordarlas. Yo recuerdo que uno de mis grandes miedos antes de salir era: yo no voy a poder sola con mi hija, no tengo familia, ¿quién me la va a cuidar? ¿Cómo voy a hacer para trabajar? Recuerdo que en realidad no me preocupaba lo económico, sino que me preocupaba más, me angustiaba más la soledad. Y ahí fue que yo pude descubrir el apego emocional por lo que muchas veces las mujeres pasamos, por lo que muchas veces permitimos el abuso. Y a veces no es necesario llegar a los golpes para ser pisoteadas. Muchas veces somos pisoteadas psicológicamente, que ese fue mi caso, donde yo llegué a perder mi autoestima, llegué a perderme yo misma, llegué a tocar fondo para poder de ahí resurgir. Y recuerdo que cuando ya me fui, y por eso digo, las historias son diferentes, y disculpen ustedes porque me emociono tanto todavía al recordar algunos de los eventos sucedidos. A eso se le adjunta al hecho de que ya nos hemos separado, de que una criatura o 2 o 3, no sé cuántos hijos tú tengas, pero en mi caso era una niña, dependen de uno. Uno quiere mostrarse como fuerte, no quiere que los hijos lo vean débil, y uno no sabe cómo ocultar eso, porque uno por dentro se está muriendo. Recuerdo que en ese momento yo decía, pero ¿cómo voy a hacer? ¿Pero cómo voy a salir de todo esto para poder yo trabajar y poder yo sostener a mi hija? Las cosas se fueron dando solas. Hubo personas que vinieron a mí para ayudarme. Yo tuve que recomenzar de cero, como lo decía anteriormente. A mí me regalaron hasta vasos. A mí me regalaron cucharas. A mí me regalaron cubiertos. Casi 6 años han pasado. Y todavía pido una disculpa, aunque no me avergüenzo llorar frente a las cámaras, porque sé que es parte de la terapia, es parte del proceso, es parte de la sanación. Antes me avergonzaba llorar, y en muchas ocasiones les he dicho que en algún momento de mi vida me iban a ver llorar, porque como el proceso ha sido largo, hay momentos que todavía al recordarlo duelen. Aunque yo ya sané el hecho de haberme separado, todavía el recordarme algunos eventos me hacen llorar. Sin embargo, es parte del aprendizaje, es parte de lo normal de ser, como seres emocionales que somos, y podemos exprimir nuestras emociones. Así que tú, si ahorita te sientes agotada, débil porque lloras tu dolor, no te sientas así. Es parte de lo que nos ayuda a poder sacar, a poder liberarnos, a poder expresarnos, a podernos exprimir ese dolor. Y como les estaba diciendo, recuerdo que en ese momento yo no tenía dinero ahorrado, porque había yo sido la que había pagado todo durante esos 3 años que habíamos convivido. Recuerdo de que cuando me fui yo me fui a otro apartamento, que gracias a Dios me salió, con lo difícil que es encontrar un apartamento, yo me fui a otro apartamento que todavía era más grande, era mejor que en el que había estado viviendo. O sea, yo ni me la creía, porque para mí fue un milagro de Dios, fue una bendición preciosa que yo recibí, y es en el que todavía vivo. Y recuerdo de que al día siguiente de haberme ido yo de este lugar, porque yo me fui donde una amiga, porque no tenía para dónde irme. Y estando ahí el siguiente día, yo vine a ver este apartamento, y 2 días después yo ya estaba firmando un buy. Y para esto, que en ese momento yo no tenía dinero ahorrado, porque no había podido ahorrar, y no era porque no trabajara, era porque yo cubría esos gastos de la familia en esa época. Y esto es para ti, mujer, que esas son algunas de las pistas que podemos nosotras ver. O sea, yo ahora como experiencia lo comparto para que tú también, que eres una jovencita y que muchas veces dices, piensas que le vas a solucionar la vida a un hombre, o que le vas a arreglar la vida, o que le vas a ayudar a ser mejor persona. Esa no es tu responsabilidad. Yo ahora lo he aprendido. Y sé que muchas veces nosotras cometemos ese error, y esto va a causa de nuestra codependencia, como lo decía anteriormente. Muchas veces nos pasan estas cosas porque nosotros tenemos que sanar, pero mientras no nos toque la herida, mientras no nos duela, mientras no la sintamos, no la vamos a sanar. Y era necesario que yo pasara ese proceso, por el cual ahora yo puedo agradecer y bendigo el momento, bendigo ese tiempo, a pesar de que fue duro, porque yo recuerdo, tengo un video aquí que se llama La Escalera, y es el proceso de las emociones que una va viviendo como
como en ese momento de la separación o como madre soltera. Porque yo recuerdo que yo lo he diseñado así. Se lo voy a dejar aquí abajo en los comentarios para que lo puedan ver. Y está, me acuerdo que cuando estaba como que en el primer escalón, era solo el sentimiento de tristeza, decepción, frustración, amargura, cólera, desesperación, y bueno, en algún momento yo también llegué a sentirle odio, llegué a sentirme decepcionada, llegué a sentirme frustrada, y recuerdo que fue como iba escalando. Y otra de mis experiencias que viví en esa época es que, y es lo que muchas veces nosotras cometemos como mujeres, es que yo me acuerdo que como mi prioridad era mi hija, yo corría buscando ayuda para ella y fui directamente a buscar ayuda psicológica, y cuando llegué a la psicóloga me dijo: señora, lo más importante aquí es que usted busque ayuda para usted, porque cuando usted esté bien, su hija va a estar bien, porque no le sirve de nada que usted busque ayuda para su hija y usted sigue mal. Así que ocúpese de usted, y este es un buen tip para ustedes, chicas. Cuando esto les suceda, busquen ayuda inmediata para ustedes, ayuda psicológica. Y yo ahora por eso agradezco y bendigo a Dios y bendigo a esta persona que me hizo vivir esa etapa cruda y difícil y dura de mi vida, o que se prestó como medio para hacerme doler, para hacerme sufrir, porque fue eso lo que me hizo darme contra el muro, despertarme y de ahí resurgir. Y es por eso que ahora comparto contigo estos mensajes, este contenido que nacen desde el fondo de mi corazón, porque lo que yo deseo es que tú como mujer encuentres el amor, el respeto y el valor, porque eso es lo que nosotras hemos perdido o hemos olvidado o no lo hemos reconocido, y es por eso que permitimos ese tipo de situaciones. Y muchas veces, peor aún, hay mujeres que aguantan golpes físicos y nadie tiene derecho a tocarnos si no es con unas manos de amor. Nadie tiene derecho a insultarnos, a manipularnos, a ultrajarnos, a dañarnos psicológicamente, porque si nosotras permitimos eso, si lo permitimos una vez, lo vamos a permitir 2 veces y nos vamos a quedar ahí en una vida de sufrimiento, de lamento y de angustia y de dolor. Y no es a eso a lo que hemos venido a esta vida. A esta vida hemos venido a descubrir el amor que hay ya en nosotros. Hemos venido a vivir en felicidad, en paz y en libertad. Nadie es esclavo de nadie, por más que tú te sientas como una mujer. Muchas veces pasa cuando las mujeres dicen: pero yo no trabajo, yo no gano mi vida. Pues a mí me tocó recomenzar como que si yo no hubiera trabajado, y yo trabajaba duro porque yo era la que mantenía el hogar. A mí me enseñaron a trabajar desde pequeña, a ganarme la vida, a ser independiente, pero no me enseñaron otras cosas que yo tenía que aprender por mi propia cuenta, por mi propia experiencia. Y en algún momento yo me lamentaba, me quejaba, me victimizaba. Sin embargo, ahora digo, era necesario pasar por ese caminito de espinas, por ese caminito de fuego, para poder ahora encontrar esa perla preciosa que ahora me considero, porque como mujeres somos valiosas, somos preciosas. Y eso es lo que nosotras tenemos que descubrir en nosotras, porque está en nosotras, y no permitir ningún tipo de daño, ya sea verbal, ya sea con actos, y peor aún, que muchas veces llegan hasta los golpes. Eso no es correcto. Denuncia, mujer. Yo lo hice desde el primer momento en que me salí de esa casa. Esa es otra de las historias que quiero compartir, ya que ahora me siento en confianza con ustedes. Y si tú eres nuevo, pues, y no conoces parte de mi vida, te invito a mirar todos los videos que ahí hay, porque poco a poco les voy compartiendo esas vivencias que han sido reales, que han sido parte de mi vida, y que están ahí con un propósito, y es enseñarte a ti, es motivarte a ti, para que tú puedas también descubrir esa fuerza y ese poder en ti. Recuerdo de que en ese momento, cuando yo me separé, adjuntado al dolor y al sufrimiento que ya conlleva una separación, el sentirte impotente, el pensar cómo le vas a decir eso a tus hijos, cómo se lo vas a explicar, cómo ellos lo van a vivir, pensando en tus hijos y en ti, a mí se me complicó más, porque la persona o mi ex, si tú lo estás viendo en este momento, este video, simplemente quiero agradecerte por haberte comportado como tal, porque eso fue lo que a mí me hizo llegar a descubrirme la que realmente se escondía, la que realmente había perdido el poder, el amor y el respeto, y ese dolor me hizo encontrarme. Eso es lo que a mí me tocó peor todavía, porque él no cedía o no aceptaba esa separación y buscaba maneras de seguirme dañando. Aunque yo ya no estaba con él, el acoso psicológico, el acoso moral y el acoso físico por las redes sociales, en el camino, en todo lugar,
venía hacia mí. Yo llegué a perder el valor. Yo tenía mucho miedo, tenía mucho pánico a encontrármelo y que por ahí nos haga daño. Era terrible. O sea, no solamente era el dolor, el sufrimiento del haberme separado, sino el acoso constante que yo sentía. Comencé a buscar ayuda, comencé a denunciar. Y hasta ahora yo no sé cuántas veces denuncié. Procesos he tenido 2, porque el primero fueron muchas audiencias para poder lograr la custodia. Cuando eso pasó, él remetió la demanda y volvió a recomenzar el proceso, y esto que él seguía acosándome. Entonces yo tuve que meter otro dossier, ya no solo familia, sino que también penal, porque era un acoso constante. Y los años han pasado y las cosas se han venido calmando, las cosas han venido así, pero hay algo que yo quiero compartir contigo, es que en este proceso, cuando todo comenzó, yo tenía mucho miedo. Tenía todas las emociones negativas, vibraba muy bajito, pero poco a poco fui escalando hasta llegar al nivel cuando la psicóloga me dijo: señora, no es necesario que vuelva a sus terapias, porque usted ha depasado los límites. Cuando ella me dijo eso, yo pensé, pero ¿a qué se refiere? O sea, ¿qué es lo que he hecho que ahora he depasado los límites? Me dijo: usted ha llegado a un nivel donde no todos llegan. La mayoría busca ayuda hasta llegar a la sanación, pero usted ha depasado ese límite y usted ha llegado hasta el agradecimiento. Y es verdad que para ese entonces yo ya estaba compartiendo contenido en este espacio, porque para ese entonces yo ya tenía esa abundancia en mí, y yo ya estaba compartiendo porque deseaba llevar ese mensaje a más mujeres. Dejo aquí este video porque no lo quiero hacer tan largo. Sin embargo, me gustaría, y quiero en otros videos a continuación seguirte contando parte de todo lo que he pasado, para que tú también puedas retomar fuerzas. Y como digo, las historias son diferentes, las circunstancias pueden ser diferentes, pero el sufrimiento, el dolor es el mismo. Pero cada una de nosotras decide si quedarnos victimizándonos, sufriéndonos el resto de nuestra vida, o levantarnos desde ahí, recuperar, recoger esos pedazos que aún quedan, porque cuando estamos emocionalmente por los suelos, solamente podemos eso, reconstruir esos pedacitos de dignidad que encontramos en el suelo y reconstruir de nosotras esa perla preciosa que nosotras somos. Deseo muchas bendiciones para tu vida, y si te gustó este video, lo compartas. Quiero en este momento hacer algo muy especial, porque en mi corazón hay mucho amor y hay mucha abundancia. Quiero compartir contigo un pequeño detalle, y te voy a dejar aquí abajo el link del grupo donde yo estoy uniendo a tantas mujeres como madres solteras, y ahí estamos compartiendo nuestros testimonios. Yo soy el canal principal. Yo lo he creado porque deseo de que todas las mujeres que están viviendo ahorita como madres solteras, en ese grupo nos podamos sentir como en casa, nos sintamos acogidas, podemos ver testimonios de otras, porque digo, algunas más pequeños, unos mejores, otros peores, unas ya pasamos, otras ya vivimos eso, y podemos de esa forma compartir lo que ya vivimos, nuestra experiencia, y las demás se pueden sentir motivadas. Así que me gustaría de que tú formes parte de ese grupo en Facebook, que te dejo aquí en los comentarios, para que te puedas unir y también puedas comenzar a compartir. Y si necesitas ayuda emocional, mi propósito es ayudarles. Por eso me preparé como psicoterapeuta emocional, porque yo en su momento necesité ayuda y la busqué y la tuve. Entonces yo también ahora quiero compartir desde mi experiencia, mi conocimiento, ese amor y esa bondad a tu vida. Espero de que sea de bendición para tu vida. Compartas este video para que más personas puedan recibir también bendición, y espero leerte en los comentarios y verte en un próximo video. Muchas gracias.